El Niño es un patrón climático natural en el Océano Pacífico tropical que trae temperaturas de la superficie del mar más cálidas que el promedio y tiene una gran influencia en el clima en todo el mundo, con más lluvias y tormentas más frecuentes e intensas. Este evento cíclico también tiene impacto en gran parte del territorio nacional. El sector agropecuario se verá afectado por esta situación si se mantienen los pronósticos. En nuestro país se presentan dos escenarios distintos en diferentes regiones. En las zonas del sur, sureste y parte del centro de la región oriental, donde las lluvias han sido más generosas, los agricultores han logrado iniciar sus siembras. Sin embargo, en el norte y noroeste de la misma región, así como en el oeste de la zona del Chaco, la falta de precipitaciones adecuadas complicó el proceso de siembra. Por ello es fundamental tomar todas las informaciones y sugerencias de los expertos en el área para enfrentar las distintas situaciones y tener en cuenta que son datos que se irán ajustando en el transcurso del tiempo para acompañar la recuperación y continuidad del proceso productivo. El evento del niño está en una etapa que se llama de transición. Si vamos a lo práctico, está empezando a asomarse. Eh, Eso implica que hay indicadores que nos dicen que sí tenemos más del 90% de probabilidad que ocurra. Sin embargo, hay que aclarar también de que desde septiembre, mitad de septiembre más o menos, empezaron a instalarse las lluvias en el sur y centro de la región oriental, en gran parte de esos departamentos, no así en el Chaco y en los departamentos del norte. Tenemos el pronóstico, por lo menos hasta diciembre, enero, de que vamos a tener ese evento El Niño con las lluvias pronosticadas, pero eso no implica que va a llover como uno piensa eh, para el sector productivo, de que va a llover semanalmente o que va a llover cada 2 o 3 días, no, porque cada niño es diferente. Eso implica que en nuestra región las lluvias se instalan en octubre y terminan allá por marzo-abril. En este periodo de tiempo podemos tener excesos, podemos tener eventos extremos, que es lo que estuvo ocurriendo, por ejemplo, en la zona de Itapú, Alto Paraná, Misiones y en Bucú. Sin embargo, reitero, todavía no se ha instalado de una manera tal el periodo de lluvias en el norte y en la zona del Chaco, que normalmente suele ser un poco más tardío. Por lo tanto, estamos con esa situación. Gran parte de lo que se programó en las actividades agropecuarias en el sur y parte del sureste de la región oriental ya están avanzadas, no así en el norte, noroeste. Y en realidad lo que tenemos nosotros como parte positiva es que, por decir, la soja y otros rubros como el maíz, que se sembraron con las lluvias que estuvieron presentes en este tiempo, están teniendo un buen desarrollo, a pesar del otro efecto que estamos viendo que normalmente impacta. Hace unos 15 años atrás esto empezó a tener un impacto muy alto, que son las olas de calor. O sea, olas de calor son 3 o 4 días seguidos sin lluvias, donde la temperatura está por encima de los 37 grados centígrados. Entonces, eso también tiene un impacto, un alto impacto, no solamente en la planta misma, sino también en el suelo por la pérdida de humedad. Y por otro lado, la gente que sembró con la poca lluvia que hubo en los meses de julio y parte de agosto, especialmente en los departamentos de Caguazú, San Pedro, Concepción, Amambay, evidentemente la situación no es la mejor, porque ya no tienen humedad y están empezando a tener algunos inconvenientes. Con una lluvia que nosotros le llamamos agrícola de 30 milímetros, ahora 30, 40 milímetros, eso va a recuperar. Pero también sabemos de que una merma de esa naturaleza eh, genera pérdidas económicas. Nos preocupa la parte de la seguridad alimentaria de los productores, el más vulnerable, por supuesto, la agricultura familiar. Y también hemos visto que el producto de cultivos extensivos como la soja en el norte está sufriendo bastante. Sí, en realidad decir días o tiempo para poder hablar de eso, tendríamos que ir viendo cómo se está comportando en esta última semana de octubre, los primeros días de noviembre, porque hay cultivos que ya no pueden ser sembrados, no se recomienda sembrar, como el caso del sésamo en el norte, sí en el sur, el sésamo negro, pero sabemos que tiene otra utilidad desde el punto de vista de la aplicación. Entonces, definitivamente va a depender mucho
de dos cosas. Primero, de la lluvia, lógicamente, y segundo, si el cultivo o la parcela estaba con cobertura, por ejemplo, si tenía algún tipo de protección de siembra directa o labranza cero, entonces existe la posibilidad que aguante un poco más. Pero si es a suelo desnudo, si la gente tuvo que estar arando, expuso el suelo a altas temperaturas y una alta evaporación, entonces sí es un problema. No podemos hablar de tiempo, pero sí podemos hablar de atrasos en las actividades si es que no viene una lluvia en estos días. Estamos hablando de, reitero, regionalizando el país en el norte, noroeste de la región oriental y la parte del Chaco. En el Chaco normalmente las lluvias se instalan un poco más tarde que en la región oriental. Eso es algo importante de entender. Y segundo, el Chaco es una zona semiárida, o sea, no es que recibe mucha lluvia. En la zona del Bajo Chaco oscila entre 900, 1000 milímetros al año y a medida que vamos hacia el oeste empieza a haber una disminución en esas lluvias. Lógicamente, las siembras en la zona del Chaco se atrasan más que en la región oriental. En este momento, si vienen las lluvias, noviembre, diciembre, estaríamos bien. Pero es diferente a la región oriental que ya necesitamos las precipitaciones en este momento. Entonces, habría que ver el manejo que se le da para poder de esa manera tomar las mejores decisiones. Especialmente en lo que sería la parte del Chaco Central, donde está la mayor parte de la producción agropecuaria. En realidad yo específicamente hablé del sésamo por lo que tiene su ciclo de siembra muy acotado, del 15 de septiembre al 15 de octubre, por la fenología del cultivo, o sea, por el comportamiento que tiene el cultivo asociado al tiempo y al clima, ¿verdad? Entonces, otros rubros, si vienen lluvias, ahora no hay ningún problema. Podemos tener maíz, podemos tener poroto, o sea, todos los granos y todo lo referente a huertas. Eh, el manejo del agua, ahí ya entramos en otro tema importante que es el manejo del agua, porque sabemos que el recurso hídrico, si nosotros garantizamos el cultivo, en el caso de la huerta o otros cultivos de menor extensión, garantizamos la producción. Entonces, si hay una lluvia que puede venir en estos días, podemos seguir con la siembra de maíz, o sea, todos los granos en general. Incluso sandía, melón y otros rubros. Bueno. Pero reitero, los que ya fueron sembrados en seco, llamémoslo así, entre comillas, van a estar sufriendo ya merma seguramente en su rendimiento final. No sabemos el porcentaje, pero puede tener algún tipo de impacto negativo. Es un mix de todo lo que tuvimos un combo que tuvimos todo este tiempo, pero en realidad el impacto mayor se da en la falta de disponibilidad de humedad en el suelo. A pesar de que mucha gente sembró sobre trigo, y eso tiene una cobertura importante, o maíz, que también suele tener cobertura no tanto como el trigo, realmente el impacto negativo se da en la escasa humedad que se genera y las altas temperaturas. Porque cuando tenemos temperaturas muy altas existe una transpiración de la planta y la evaporación propia del suelo. Entonces a eso se lo llama evapotranspiración. Eso genera un déficit, un estrés en la planta que se recupera con la lluvia, pero si sobrepasa un cierto límite donde la planta ya no puede extraer agua del suelo, muere. Entonces la resiembra se puede hacer, pero ahí entramos a hablar ya de variedades de la época y recomendadas para la época. O sea, no entrar a sembrar lo mismo, porque ahí sí corremos el riesgo de perder mucho más. Eso lo sabe bien el producto. Siempre nosotros pensamos, o sea, dentro de lo que hacemos en el proceso de generar información, pues nosotros estamos en ese proceso de la unidad, es recomendar buenas prácticas agrícolas, control de plagas y enfermedades, básicamente sembrar las variedades recomendadas, aquellos que existen ya variedades que son resistentes al estrés hídrico, otros al estrés térmico, o sea, toda una gama de recomendaciones, pero hemos visto en el campo en estos últimos tiempos que hay un déficit importante en que el pequeño productor no tiene semillas. O sea, lastimosamente perdió la costumbre de guardar su semilla. Entonces ahora le estamos dando un input especial a través de una suerte de capacitación y monitoreo que se llama guardianes de semilla. ¿Qué significa eso? Le juntamos a la gente, ellos entre sí intercambian sus semillas nativas y con eso están tratando de paliar esa situación. Ahora, la falta de agua no lo podemos solucionar si son cultivos extensivos. Sí lo podemos hacer a través de manejo de agua en las fincas
pero justamente relacionado con la seguridad alimentaria en el sentido de que es para huertas y para pequeña producción de otros rubros, caso papa quizás, y todo lo referente a impunar como ellos le dicen. Pero reitero, es un manejo que lo tiene que hacer el productor en su finca, nosotros le llevamos las recomendaciones, las técnicas e incluso instalamos algunos equipos en dos departamentos, que en San Pedro y Cazapá, para que la gente pueda ver y replicar posteriormente. O sea, la idea es con un bajo costo. Sí, yo voy a empezar haciéndome a culpa. Tenemos mucha información, pero quizás esa información no está llegando de la manera que pretendemos hacer llegar. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo. El soporte principal para nosotros es la Dirección Nacional de Meteorología y Hidrología, que genera los reportes, genera los pronósticos, genera los avisos y las alertas. Hemos conformado a nivel de ciertos departamentos, ahora un tiempo atrás, lo que serían las mesas técnicas agroclimáticas, en donde nos juntamos técnicos de la Dirección de Meteorología, del Ministerio de Agricultura, de la Unidad de Gestión de Riesgos y técnicos de la zona y productores, donde se les prepara, por decirle, un pronóstico para Itapúa, exclusivamente para el departamento de Itapúa, donde se les da las condiciones de comportamiento a 3 meses. Entonces, uno va, presenta eso y los técnicos de extensión agraria posteriormente permean eso hacia los productores. O sea, ese es el mecanismo, por un lado. Por otro lado, estamos trabajando con la Dirección de Extensión Agraria, donde ellos tienen presencia en el campo en cada uno de los departamentos. Semanalmente nosotros le enviamos los informes, los pronósticos, los avisos, las alertas y las recomendaciones. Pero ¿qué pasa? Necesitamos muchas veces acotar más en ciertos lugares donde efectivamente se presentan eventos extremos que no estaban previstos. O sea, todavía falta esa parte de poder cerrar bien para que realmente el productor pueda llegar a tener mejores información. Llegamos, pero reitero, nos falta un poco más de penetración dentro de lo que son los productores en algunas zonas. Y no olvidar el otro detalle no menor, que el sector privado también es un gran aliado, en este caso el INVIO, CAPECO, la UGP, que también tienen sus propios sistemas de manejo y monitoreo. Trabajamos juntos, tenemos un balance hídrico agrícola diario. Eso implica que si yo estoy en, no sé, en Cazapá, en Boquerón, lo que sea, entro, si tengo las coordenadas de mi campo, yo puedo saber el estado de humedad de ese suelo y qué cultivo tengo en ese momento en ese lugar y ver cómo se puede comportar a futuro. Entonces, hay varias herramientas que estamos utilizando y que nos permiten monitorear con mayor seguridad y certeza lo que está ocurriendo a nivel de campo. Eso muchas veces la gente dice, no tienen herramientas para el pequeño o el gran productor, lo que sea. No, hay herramientas que es solamente para los técnicos y la información tiene que ser clara, concisa y no complicada para el productor, porque no le puedes ir a hablar de cosas muy técnicas a un productor para que tome decisiones en ese sentido. Por otro lado, es muy importante mencionar que en los años de El Niño, los rubros de primavera-verano, como la soja, el maíz, algodón, arroz, caña de azúcar y productos hortícolas en general, han tenido buenos rendimientos, incluso se han superado en algunos casos la media nacional. Esta situación se da si se cosecha a tiempo el producto en el campo y se cuenta con un buen sistema de almacenamiento para evitar problemas de humedad o ataque severo de plagas o enfermedades en post cosecha. La gestión de riesgo en el sector productivo es clave. Es por ello que, para afrontar la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres, la variabilidad del clima y el cambio climático, nuestro país cuenta con un plan estratégico intersectorial de gestión de riesgos 2020-2030. Con esto se busca brindar respuestas a daños y pérdidas en la producción vinculados a eventos climáticos y riesgos de desastres, buscando el fortalecimiento de los mecanismos de mitigación y adaptación, gestionando mecanismos y acciones estratégicas para el sector agrícola.
Bueno, la gestión de riesgo, básicamente para el sector productivo, hablando claramente, porque ahí existen, o sea, cuando uno se levanta o está conduciendo o fuma o toma más café de lo debido, siempre hay un riesgo, o sea, eso sabemos y en el sector productivo es mucho más fuerte debido a que dependemos todavía, como dijo un colega el lunes pasado en una reunión que tuvimos, tenemos la tecnología del siglo XIX. Un poco es discutible eso, pero sí, tenemos todavía ciertas características, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es gestionar la información a través de reconocer la amenaza, ver la vulnerabilidad del sistema y a partir de ahí tomar la mejor decisión. Entonces, ahí se gestionan los riesgos. O sea, yo tengo que saber la amenaza y qué tan vulnerable es mi zona de impacto para que yo pueda gestionar ese riesgo, saber. Antes, digo antes, estoy hablando de 10 años atrás, menos incluso, nosotros éramos reactivos. Sin embargo, ahora ya somos proactivos. ¿Qué significa eso? Eso va asociado ya a tu pregunta. Nosotros tenemos el primer plan sectorial nacional de adaptación y seguridad alimentaria a nivel país. Eso lo hicimos en el 2017. Lo hicimos, lo tenemos aprobado por el Ministerio de Agricultura y a partir de ahí salen las acciones y las actividades que se generan para enfrentar las situaciones de riesgo. Y ahí entran un montón de actividades que nos están llevando, que lo estamos ejecutando, para que efectivamente el productor, el técnico y el tomador de decisión tenga una situación de ventaja, conociendo los riesgos que tenemos. Ese plan que se hizo a través de un proyecto bastante interesante que duró casi un año, donde se involucró la sociedad civil, la academia, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Emergencia, la Dirección de Meteorología, o sea, todo lo que es el sistema MAC, tiene un plan bianual enfocado en lo que sería los ODS que le llaman, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de ahí salen esas acciones. Partimos de la base de la necesidad de la información, partimos de la base de la comunicación de la información y partimos de la base de la necesidad de generar transferencia de riesgo a través de ciertas herramientas. Seguro agrícola o plan de contingencia a través de programas de subsidios o no. Parece que suena mal el tema subsidio, pero en realidad es necesario en muchos casos. Y a partir de ahí se genera toda una gama de acciones y uno de los productos estrella, llamémosles así, que ya está funcionando es una aplicación que se llama para evaluar daños y pérdidas. ¿Eso qué implica? Normalmente cuando hay un evento de granizada, de heladas, lo que sea, el técnico va a campo, levanta la información a mano, tiene todo un proceso y después llega, 3, 4 días después llega. Ahora, ¿qué pasa con esta aplicación? El técnico tiene una tablet, tiene un software, va a campo, saca fotos, carga la información, georreferenciada, productor, cantidad de planta, cantidad de hectáreas, infraestructura, etc. No hay necesidad que tenga conexión a internet. Cuando viene a la oficina o encuentra la señal, cualquier señal de internet, automáticamente se carga a una central donde ya el procesamiento llega a los técnicos, a los tomadores de decisiones y a las más altas esferas. Eso es algo que hemos conseguido en muy poco tiempo, hecho por técnicos paraguayos. Y el balance hídrico agrícola en tiempo real, en donde tenemos asociado suelo, cultivo y tiempo para poder de esa manera monitorear los cultivos. El otro producto que estamos teniendo, que trabajamos, son las mesas técnicas. Tenemos otra herramienta que se llama ASIS, que es para monitorear sequía justamente, y varios de esos elementos hacen la diferencia. Nosotros hemos llegado en un periodo de un año a trabajar sobre sequía exclusivamente y prácticamente unas 22.000 familias fueron beneficiadas en forma directa o indirecta por esa situación. Y eso queremos replicar a nivel país. Entonces, la unidad de gestión de riesgo es una unidad nueva. En realidad, en Sudamérica fue el primero que tuvo, en el sur de Sudamérica, y estamos trabajando en eso. Tenemos conexiones locales, internacionales, y solo no lo podemos hacer. Así que eso también es algo muy, muy relevante. Tenemos un boletín agrometeorológico mensual, que trabajamos con la Dirección de Meteorología, donde ellos generan el pronóstico y nosotros generamos las recomendaciones. Eso está disponible en las páginas del Ministerio y de la Dirección de Meteorología. Nosotros tenemos dos planes de acciones, se llaman planes de acción anticipatoria,
que son en Ñembucú y Cazapá, uno por sequía y otro por exceso. Y hemos sido galardonados el año pasado por una organización internacional que monitorea este tipo de trabajos y fuimos seleccionados entre las 10 acciones donde se le involucra a la sociedad civil. Hemos recibido ese premio, llamémoslo así, por un trabajo que se hizo en los planes de acción anticipatoria, en el sentido de que le damos a la gobernación, a la municipalidad, a la Secretaría de Emergencia, todos los lineamientos a partir de las alertas que se van generando para poder tomar decisiones y poder programar sus recursos. Y la pregunta sí, definitivamente con la comunidad internacional, estamos trabajando fundamentalmente con Centroamérica, con todo lo que es el sur de Sudamérica, con reuniones, capacitaciones e intercambios de información. Ahora mismo estamos teniendo un rol importante con el CAS, que es el Consejo Agrario el Consejo de Ministros, donde nosotros en forma mensual le elevamos los pronósticos regionales para que ellos tomen las decisiones a través de sus políticas públicas. También con la Organización Meteorológica Mundial, con un proyecto que se llama CISA, que es el sistema de sequía, monitoreo de sequía en el sur de Sudamérica, Euroclima, FAO y ICA. O sea, hay una gama de proyectos y de trabajo que estamos haciendo con el MADES. Entonces son situaciones que se dan. Y con el IPTA, por supuesto, para el área de investigación. Y no olvidarnos de la academia, porque ahí se genera el conocimiento. Nosotros priorizamos por orden de lo que es la más alta autoridad en su momento, la adaptación. No tanto la mitigación, sí la adaptación al cambio climático, porque es lo que podemos hacer en este momento y sabemos que las prácticas de adaptación, aunque no lo llamemos así todavía debido a ciertas falencias, hay muchos trabajos hechos ya en adaptación que nos van a permitir presentarnos a nivel mundial como un país que efectivamente está trabajando para que todo lo referente al cambio y la variabilidad climática. No nos olvidemos de la variabilidad climática para poder enfrentarlo. Porque una cosa es el cambio y otra cosa es la variabilidad climática. Nuestro país en estos últimos años presenta una alta variabilidad desde el punto de vista del clima. Entonces también tenemos que considerar ese. Nosotros tenemos una mesa técnica, un grupo de riesgos que lidera la unidad de gestión de riesgos a nivel nacional, en donde están involucradas instituciones tanto públicas y privadas, que nos reunimos y ahí se generan las políticas y acciones a futuro. Hay una línea bien definida de políticas en el sentido de gente que trabaja en lineamientos asociados a lo que son los organismos de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, enfocado a gestión de riesgo de Sendai, de IOB y demás. Y otro grupo de trabajo que es de acción directa en actividades de campo. Por decir, el tema de generar resoluciones, de generar propuestas para los tomadores de decisiones, tienen un equipo conformado. Y por otro lado, aquellos grupos de trabajo que son para seguro agrícola, tema de uso del agua, monitoreo, pronóstico, alertas, etcétera, está conformado por otro grupo. Entonces nos juntamos y ahí discutimos y tratamos de generar la mayor cantidad de documentación posible y de aplicarlo eso a nivel de campo. Hasta ahora, con los pocos recursos que no existen prácticamente, lo hemos conseguido. O sea, hemos conseguido llegar a que la gente entienda que gestionar los riesgos le significa, en vez de gastar $7 en solucionar un problema, puede gastar $1 gestionando esos riesgos. O sea, esa es la base de decirle, señores, nosotros podemos hacer algo proactivo antes que una acción reactiva. O sea, es un beneficio grande para el país, porque no es solamente gastar por gastar un recurso que no existe, sino que tenemos que tener en cuenta que si yo puedo ahorrar, puedo estar invirtiendo en otras cosas. En realidad, con el sector productivo extensivo, empresarial y mediano productor, es un poco más sencillo, porque ellos sí tienen acceso a una mayor tecnología, mayor acceso a la información, incluso pueden generar sus propios pronósticos dentro de un contexto de discusión. El tipo de productor es diferente,
Uno va a una cooperativa o va a una casa de un productor, tiene acceso a páginas donde hay pronóstico para su región, etcétera. O sea, ahí complementamos lo que ellos están haciendo y tratamos de aprender también con ellos de cómo ir mejorando. El sector más vulnerable, que es la agricultura familiar, es muy cierto. No todos ellos manejan el tema de la tecnología, algo tan sencillo como los teléfonos celulares. Nosotros hemos hecho una suerte de alerta temprana para productores, pequeños productores, que procuramos hacerlo acá en Cordillera y en Central, donde ellos recibían información en sus teléfonos. No había necesidad que tenga saldo, pues era gratis y no era necesario que sea de alta gama, sino aquello que le llaman frijolitos, o sea, los antiguos. Lastimosamente después el costo de la transmisión que hacía con una empresa de telefonía subió y bueno, quedó ahí y estamos negociando nuevamente. Pero la idea básica con el pequeño productor es eso que te había mencionado anteriormente. Generamos la información, recibimos, generamos las recomendaciones, nos reunimos con los técnicos, ¿sí? Ellos son los responsables de bajar esa información a nivel de campo. Para eso ellos tienen que estar capacitados. En estos días, la próxima semana, estamos recibiendo microestaciones meteorológicas y pluviómetros que vamos a instalar a nivel país para complementar lo que tiene el servicio meteorológico y lo que tienen las otras instituciones. Entonces, vamos a llevarle al productor un pluviómetro para que él pueda ir registrando algo tan sencillo como la lluvia, pero eso tiene una técnica, no es fácil de ir a tomar solamente por leer un pluviómetro. Parecería sencillo, tiene su horario, tiene su sistema, etc. Entonces, a ese grupo de gente más vulnerable, normalmente la forma que se le llega es a través de los técnicos de campo. Nosotros lo que hacemos es reunirnos con ellos, le llevamos la información técnica y después lo pasamos a un sistema resumido para que ellos puedan entender. Porque hay que hablarlo guaraní, hay que convencerle que esa información efectivamente les va a ser útil. Ellos entienden, pero muchas veces uno encuentra resistencia en eso, ¿verdad? Pero es algo que es normal, o sea, yo no me preocuparía de eso. Sin embargo, lo que sí debe ser preocupante es que la información no llegue. Y eso es lo que estamos tratando ahora de hacer con toda esta corresponsabilidad con la Dirección de Extensión Agraria. Lastimosamente la zona del Chaco todavía tiene poca presencia de lo que es el Ministerio de Agricultura como tal. Sí tenemos empresas privadas como las cooperativas y otras instituciones que nos ayudan a poder trabajar. Y algunos lugares muy, muy complicados, diría que no tanto, sí más que nada por las distancias y la accesibilidad que podemos tener en la zona de San Pedro, Canindeyú. Hemos recorrido toda la zona de Canindeyú, la frontera seca, por ejemplo. Los caminos, a pesar de que ahora ha mejorado bastante, los caminos no son los más adecuados para que uno pueda transitar a cierta hora de la noche o a la tarde. Entonces son lugares así muy, muy puntuales que tienen una connotación más de infraestructura que de llegar a la gente, porque la gente es ávida de información, pero la información, reitero, y eso para mí es muy importante hacer hincapié, tiene que ser entendible y no complicado. O sea, no venderle, ¿cómo se dice?, espejitos con ir a demostrar de que uno sabe demasiado y al final de cuentas él no entiende nada. Eso no sirve. Tiene que ser algo que él sepa entender, interpretar y aplicar. A eso apuntamos. El plan establece 4 líneas de acción que ejercen una sinergia sustentada en el análisis de necesidades técnicas sectoriales para la obtención de información agrometeorológica, la fenología de los cultivos, la mitigación y la adaptación al cambio climático y la variabilidad del clima. En el Paraguay, así como en Argentina, Uruguay y Brasil, se hizo una generalización respecto al fenómeno El Niño. Se tenían expectativas de muchas lluvias en primavera, verano y otoño. Sin embargo, resulta que esa no es la realidad, ya que este fenómeno climático puede presentarse en distintas intensidades.
débiles, moderadas y fuertes. Para este periodo se prevé un niño moderado, que estaría finalizando en los meses de abril y mayo. Es importante además entender que existe una distribución geográfica de este evento. Actualmente el centro del fenómeno está sobre Uruguay, Entre Ríos en Argentina y el sur de Río Grande do Sul en Brasil. En el caso de Paraguay, el impacto principal se presenta en el centro y sur del país y el pico máximo estaría llegando en diciembre. Norman Brewer, PhD en Ciencia Agroambiental, explicó la importancia de la información para enfrentarse a las distintas situaciones que puedan darse en el campo, como los pronósticos probabilísticos de precipitaciones, de calor y los ajustes que los productores pueden realizar basados en estos datos. Van a ver y han visto este tipo de mapas, por ejemplo, esta de Meteorred, donde muestra en general, en promedio, típicamente lo que ocurre durante el Niño. Vemos en nuestra parte del continente, que es lo que nos interesa, que típicamente en un año el Niño tenemos durante primavera, verano y otoño un aumento de precipitaciones en la zona, digamos, del Río de la Plata. Fuertemente la zona de Uruguay, la Mesopotamia, Argentina y parte del Río de la Plata. Cuando uno mira un mapa típico, en realidad toca un poquito de refilón nomás el Paraguay en el sur, extremo sur, centro y sur de la región oriental. Digamos, el sur de los departamentos de Ñembucú, Misiones y Itapúa. A veces se habla del sur de la ruta 2 y 7 como siendo la parte más afectada típicamente por un El Niño. Ya en este mapita a la derecha, cuando vemos lo que es ya verano, típicamente diciembre, enero y febrero, vemos un mapa que es bien lluvioso, abarcando otra vez el centro y sur de la región oriental, pero el impacto al Niño fuertemente centrado otra vez en Uruguay, Entre Ríos, sur de Río Grande do Sul, el departamento de Misiones, Argentina y el sur del Paraguay. En algunos años tenemos un súper El Niño, que se habló en un momento en Paraguay, donde sí el alcance geográfico es muy, muy grande, como tuvimos en el 97, 98, 82, 83, donde el río Paraguay llegó a 9 metros de altura. Realmente, cuando se está prediciendo el Niño, hay una línea de boyas en el Océano Pacífico. Hay una zona del Pacífico tropical llamado Niño 3.4, donde se mide constantemente la temperatura de las aguas. Y después de mayo-junio, que es un punto un poco ciego, muy difícil de pronosticar el Niño en esa época. A partir de mediados de junio se puede comenzar a medir mejor o pronosticar mejor. Ya se había pronosticado, había una alerta al Niño de parte de la Oficina Meteorológica de Australia y también de la NOAA de los Estados Unidos, que miden un poquito diferente, pero los dos ya habían alertado que podía haber un Niño. Para julio estaban muy calientes ya las aguas del Pacífico y comenzó a correr la voz de que podría ser un súper El Niño, ya que estaban las aguas a 2 grados, 2 grados y medio por encima de la media histórica para esa zona. Pero rápidamente los modelos comenzaron a mostrar de que esas aguas iban a descender. Y hace menos de 2 semanas tuvimos 2 avisos importantes de la NOAA de los Estados Unidos. Uno, de que iba a ser un niño moderado, no un niño fuerte. Y número 2, de que hacia fines del otoño iba a haber una transición del Niño a condiciones neutras. Así que buenas noticias también en ese sentido. En este momento está 1.5 grados por encima de la media, así que estamos muy por debajo del umbral de lo que sería un niño fuerte, aunque el océano es dinámico y eso puede ir cambiando en cualquier momento, pero en este momento se está pronosticando un niño moderado, que no quiere decir
fuerte y moderado no quiere decir menos impactante, quiere decir impactos diferentes. Bueno, estudiamos los años análogos para tratar de entender cómo podría ser este niño. Esta es una lista de niños que conocemos, los muy fuertes. La última vez que tuvimos uno muy fuerte fue este 2015-2016, hace ya 7 años. La última vez que tuvimos uno moderado fue hace 13 años, el 2009-2010. Pensamos que podría ser algo parecido a lo que fue este impacto el 2009-2010. Y uno débil por última vez tuvimos en el 2018-2019. Hay un factor que puede ser que esté causando en parte de que se esté comportando de manera muy extraña el niño comparado con otros niños. No hay dos niños iguales, cada uno tiene sus características muy particulares. Y es el hecho de que casi todos los océanos o mares del mundo están bastante calientes. Si vemos el Atlántico norte y sur, todo el Indo-Pacífico, está todo muy caliente. O sea que tenemos un Pacífico muy caliente que estoy marcando aquí con mi cursor, no sé si bien, dentro de un mundo de mares bien calientes que podría estar causando este atraso, digamos, aunque el profesor Benjamín Grassi solía decir que en los niños moderados a fuertes hay un atraso en el inicio de lluvias en la primavera, y eso es lo que hemos tenido este año, con excepción del extremo sur, donde siempre se sienten primero los impactos de niños con lluvias excesivas. Bueno, lo que hay que entender con los pronósticos probabilísticos es que dan un promedio de 3 meses. Esto sirve para tomar decisiones muy por adelantado, 3, 4 meses, hasta 6 meses por adelantado, pero es probabilístico. Imagínense lo siguiente, uno tiene 3 baldes. Un balde es el balde que dice por debajo de lo típico o por debajo de lo histórico. Otro balde dice igual a lo histórico y otro balde dice por encima de lo histórico. Estamos hablando de lluvias, precipitaciones. Entonces los modelos corren y van tirando bolitas dentro de los baldes. Y donde más caen las bolitas, sale este color verde, si está por encima, verde o azul, está por encima de lo histórico. Amarillo y marrón es por debajo de lo histórico, del promedio histórico. Y blanco es, digamos, que puede ocurrir cualquier cosa dentro del récord histórico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es la predicción para noviembre, diciembre y enero. Tenemos en casi todo el Paraguay estos colores verdecitos, que significa precipitaciones por encima de la media histórica para este trimestre. No nos dice cómo está distribuida esa lluvia dentro del trimestre, pero nos dice que en general va a haber lluvia, lo cual es bueno para los pastos y bueno para los cultivos. Ya estirando hacia febrero, vemos que solamente en la parte de Alto Paraguay, norte de Concepción, norte de Presidente Hayes, tenemos lluvias por encima de la media histórica, y el resto del país, con excepción de Ñembucú y sur de Misiones, marca el blanco, que es, podría ocurrir cualquier cosa dentro de la media histórica, es decir, años más o menos típicos, ¿verdad? Ya para enero, febrero, marzo, tenemos una historia similar, lluvias por encima en el Alto Paraguay, en el norte de Concepción y Amambay, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñembucú, con lluvias por encima de lo normal, y el resto del país dentro de lo que se llama climatología, o sea, podría ocurrir de lluvias normales, por debajo de lo normal o por encima de lo normal. Finalmente, febrero, marzo, abril, ya entrando en el otoño, casi todo el Paraguay con lluvias por encima de lo normal. Esto es, digamos, bueno para el desarrollo de los cultivos,
podría complicar inclusive un poquito la cosecha. Sabemos bien que es un poquito complicado cosechar cuando hay exceso de lluvias en esa época. Bueno para la safriña, para la siembra de la safriña, bueno para las pasturas, para la carga de los perfiles. Está con mucha sed nuestro suelo, el índice estandarizado de precipitación, estamos prácticamente casi como en un desierto de la sed que tiene nuestro suelo por el agua, recargando los tajamares, todo muy bueno. Hay que tener en cuenta que también va a ser calor. Estos son el mismo tipo de pronóstico probabilístico de calor y de la misma fuente del IRI. Vemos que hay altas probabilidades de que haya calor por encima de lo normal desde octubre hasta abril, los mismos meses que habíamos considerado para las precipitaciones. Entonces, parte de la bonanza de las lluvias buenas se pierde. También si pasan más de 15 días, 17 días, con este alto calor sin lluvia, se pueden resentir bastante los cultivos. Además, puede haber estrés calórico en el ganado también, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado en el título de estas láminas sobre las decisiones que uno toma por adelantado cuando tiene este tipo de información. Bueno, ¿qué voy a plantar? ¿Qué superficie voy a plantar de ese cultivo o de esa mezcla de cultivos? Las variedades cortas, medias, largas, cuál es el evento que voy a elegir, por qué voy a elegir, en qué fecha voy a sembrar. Esto es muy importante, vamos a ver enseguida qué tipo de fertilización voy a hacer. Es bastante importante porque aparte de tener lluvias abundantes en varias zonas del país, tenemos una tendencia general en el sudeste de Sudamérica. Hay una tendencia general de precipitaciones intensas. O sea que aparte de que trae lluvias por encima, tal vez 20-25% por encima de lo normal, el niño en algunas zonas del país, esas tienden a venir en pocas lluvias, mal distribuidas y bien intensas. Entonces podría haber pérdidas de los fertilizantes por lixiviación, percolación o por escorrentía. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo nos fue con la siembra. Paramos de sembrar por la sequía, pudimos sembrar allá en el sur o tuvimos que parar por exceso de lluvia. Lo que estamos buscando es esto. Queremos una coincidencia, un macheo entre el periodo crítico de R3 a R6 aproximadamente, unos 38 días críticos que tenemos, que es la etapa reproductiva muy importante. Estamos hablando de soja, obviamente. En la fase vegetativa es importante que llueva, pero no es críticamente importante. Así como después en R7, en el cargado y la última parte del cargado de grano, es importante también que llueva, pero no es críticamente importante. Donde es críticamente importante es R3 a R8. Entonces, si yo ya he plantado en los mediados de octubre y a lo mejor dentro de 40 días me llega este periodo crítico, estoy bien porque voy a estar en diciembre, donde en muchas partes del país estamos previendo buenas lluvias y ya yendo a enero, febrero podría haber canícula en el norte de San Pedro, en algunas otras partes del país. Entonces, esto hay que tener en cuenta, esto está muy adelantado en otros países donde se tienen todos los cultivares, todos los eventos modelados en DSAT, por ejemplo, y uno puede acertar bastante bien la fecha de siembra, pero para poder hacer esto muy bien, uno tiene que tener mucha libertad y mucha flexibilidad en el campo, no tiene que estar atado al sistema financiero, no tiene que estar atado infraestructuralmente, tiene que tener mucha maquinaria disponible, en fin, tiene que haber mucha flexibilidad y si uno tiene esa flexibilidad, entonces se puede ir afinando la fecha de siembra para asegurar
de que haya lluvia, sea un año el niño o no sea un año el niño en la etapa más crítica de su cultivo. En el mes de junio se había lanzado la alerta global sobre la llegada del fenómeno El Niño, momento en el que la ONU instó a los gobiernos a tomar medidas tendientes a reducir el impacto asociado a las altas temperaturas. A partir de esto, se generaron altas expectativas en la región de que tendríamos precipitaciones por encima de la media, teniendo en cuenta que se venían arrastrando 4 años con déficit de precipitaciones. A pesar de que preocupa un poco la agricultura en zonas bajas, se espera tener buenas lluvias en las zonas importantes de producción que permitirá tener óptimos resultados. Indudablemente debe ir acompañado de un buen manejo del suelo, de coberturas y todas aquellas medidas necesarias para asegurar la inocuidad de los productos, que también contribuye a superar las condiciones extremas. Tenemos que mirar otras fuentes, ya sean de clima, pero más cortos, mensuales, o de meteorología, quincenales, semanales. Por ejemplo, es un pronóstico de envío de la precipitación acumulada que tenemos para esta semana, que parece bastante halagüeño para el norte del país y algunas partes del litoral chaqueño, para que la gente que no pudo terminar su siembra o que no arrancó todavía con su siembra pueda hacerlo. Y bueno, son los distintos tipos de pronósticos que hay que utilizar. Hay que utilizar los pronósticos, como ya dije, semestrales, trimestrales, que son los propios del niño, los que yo utilizo, y otros tipos de pronósticos para tomar otros tipos de decisiones. Yo estoy cautamente optimista respecto a esta zafra. Venimos bastante golpeados con 4 años de sequía. Ahora nos toca el niño. Es importante saber que el niño no es una receta general de lluvias por encima de la media en todo el país durante todos los meses. Vamos a tener eh, buenas lluvias en algunas zonas importantes de producción. Hay que estar consultando permanentemente, por supuesto. Como dije, los perfiles del suelo en algunas partes del país se van a ir llenando después de varios años de estar muy, pero muy deficitarios en agua. Nuestros agricultores, por suerte, saben manejar demasiado bien la cobertura del suelo, de manera que todas las lluvias de 30, 40, 50 milímetros van a estar a buen recaudo, bien guardados en el suelo para poder superar las canículas que vamos a tener en enero y febrero, que siempre tenemos. Haya el niño o no haya el niño, siempre vamos a tener unos calores importantes en enero y en febrero, pero con el buen manejo del suelo vamos a poder superarlos. También el estrés calórico, nuestros ganaderos saben cada vez más, están usando cada vez más el silvopastoril y saben cada vez más manejar el ganado con la buena genética, pero también el bienestar animal, que es un tema que ya se ha incorporado en toda nuestra ganadería en el Paraguay. Eh, se van a recargar, creo que yo, los tajamares en gran parte del país. De manera que no es una receta de una absoluta recuperación de toda la agricultura y pecuaria paraguaya, pero yo espero un buen año en general, con algunos lugares que van a seguir con problemas. Me preocupa un poquito la agricultura en zonas bajas, porque es un tema nuevo, es un tema que seguimos aprendiendo. No siempre se ha hecho el trabajo de los balos, de las taipas,
la parte topográfica, bien entre muchos vecinos. No se ha trabajado siempre la microcuenca como se debió. Pero hay tiempo para hablar con los vecinos, para ver un poquito cómo viene la mano, que no nos venga todo el agua encima de una vez. Hablar con los comités de los caminos, con la municipalidad, con el MOPC. Hay tiempo todavía para planificar, sobre todo en el centro y sur de la región oriental. Pero si uno tiene dentro de la propiedad o cerca puentes que sabemos que están en mal estado, que podrían irse con lluvias excesivas, eso también hay que ir viendo otra vez, principalmente en el centro y sur. Creo que la gente conoce sus campos y los caminos y lo que hay que trabajar y ser buenos vecinos. Y bueno, habrá otras cosas que pensar y planificar, pero es mucho mejor planificar y prepararse ahora que esperar y reaccionar a último momento. Sí, en realidad, como dije al inicio, se está asomando. Ya hay indicios de que está viniendo una suerte de lluvia importante en este tiempo. Uruguay, por llevar un ejemplo nomás, Uruguay viene una sequía, tuvieron un mes de intensa lluvia y ahora volvieron a una sequía. Y en este mes están tratando de recuperar nuevamente. ¿Eso qué implica? Que no todos los niños son iguales. O sea, yo puedo tener un evento del niño como pasó en años anteriores, porque esto no es algo nuevo, esto ya viene hace más de 2000 años que se sabe que funciona, ¿verdad? Yo puedo tener un evento del niño, pero si la lluvia no cae en el momento en que la planta necesita, por más niño que venga no me sirve. Yo puedo tener un año seco, pero la lluvia cayó en el momento en que la planta necesita, no tengo problema. Entonces, dependemos del tiempo y del clima. Somos clima dependientes, evidentemente. Ahora, tenemos que ser bastante prácticos en el sentido de que si no tenemos la lluvia en el momento preciso, en el momento exacto, estamos en problema. Si pudiéramos tener la varita mágica de poder decir, vamos a tener lluvia aquí a mañana, posiblemente se solucionarían muchos problemas. Pero yo soy optimista, yo siempre soy optimista, siempre existe la posibilidad de que efectivamente a partir de podamos tener lluvias que puedan ayudar a zafar, especialmente en el norte y en la zona del Chaco que se instalan las lluvias. Se está asomando el niño, puede generar lluvias, cuidado con los eventos extremos, para nosotros eso es muy relevante que la gente entienda. Fuertes vientos, granizadas, olas de calor que se pueden presentar entre medio y las lluvias puntualmente intensas. Hace el 1 de septiembre estábamos en Encarnación distribuyendo pluviómetros, vino una lluvia que en menos de 4 horas cayó casi 200 milímetros. O sea, ese tipo de eventos se pueden esperar. No es que se van a dar, pero podemos tener probabilidades. Entonces, existe ese alto porcentaje de que el niño interactúe, especialmente ya a partir de noviembre, diciembre, enero. Y a medida que avancemos vamos a ver cómo lo definen los expertos. Empezamos en junio a hablar de un niño débil, después en agosto pasamos a un niño fuerte y ahora están hablando de un niño moderado. Entonces hay que ver un poco cómo viene la mano. No es que el servicio meteorológico pronostica a un niño, sino que son organismos internacionales que se dedican a eso. Sí, en la página del ministerio, www.mac.gov.pi, ahí van a encontrar una pestaña que dice Unidad de Gestión de Riesgos. Toda la información de lo que estuvimos hablando, está toda la información. Hay unos videos muy interesantes en YouTube, de un proyecto que terminamos con la FAO, justamente sobre sequía, donde pueden entrar a mirar y a ver un poco qué es lo que se está haciendo. Y en la página de la Dirección de Meteorología y Hidrología, en donde ellos sí tienen publicaciones y los pronósticos y alertas. Nosotros a través de grupos de WhatsApp y de correo electrónico hacemos llegar la información y reitero, nosotros estamos instalando pluviómetros y microestaciones para que podamos tener un mejor monitoreo del clima. Vamos a llegar también al Chaco.
Atendiendo siempre las condiciones climáticas, el productor debe seguir apuntando a mejores técnicas de manejo, por lo que es necesario la adopción de buenas prácticas agrícolas, el manejo integrado de plagas, trabajar de manera planificada considerando la época de siembra por variedad y zonas agroecológicas, entre otras acciones o alternativas que permitan afrontar los efectos vinculados a riesgos de eventos climáticos y naturales.